Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar presentes acá en el seminario. También hay gente en el chat, así que también ahí se ha sumado gente. Hoy tenemos el gusto de presentar a Laura. Laura, voy a leer porque ya no alcancé a aprendérmelo. Laura Elisa Quirós es técnico académico del Laboratorio de Análisis Socioterritorial. Participa en actividades de investigación y docencia en el Departamento de Ciencias Sociales y de la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Especialista en sí, análisis espacial y la representación de datos espaciales. Actualmente estudia el doctorado en Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación se centran en la resiliencia en sistemas socioecológicos, infraestructura verde en ciudades y cambio en la dinámica socioterritorial de los pueblos mágicos. Bueno, Laura, muchas gracias y un gusto tenerte acá en el seminario. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos los que vinieron el día de hoy a este seminario, a los que están vía Zoom. Y bueno, agradecer a las dos universidades que me trajeron aquí, que hicieron posible que yo pudiera aquí estar con ustedes, y a la doctora Claudia Campos, que me ha recibido y ha sido como muy hospitalaria conmigo, y también a su equipo. Muchísimas gracias. El día de hoy quiero compartir con ustedes el trabajo que yo he desarrollado como parte del doctorado. Todavía no es un trabajo que esté concluido, es un trabajo que sigo pensando, y que, bueno, ya como parte de sus comentarios sería muy bueno que me ayudaran, porque he tenido una serie de complejidades. Sí. Entonces, bueno, el título se llama El rol de las contribuciones de la naturaleza a las personas para el cambio transformativo en sistemas socioecológicos localizados. Entonces, bueno, esta imagen, que es de Rockström en 2019, pues básicamente nos muestra justamente cómo se encuentra ahora, o en dónde nos encontramos como sistema planetario. Venimos con una dinámica en donde, con esta trayectoria que tenemos del antropoceno, que ha sido como una serie de requerimientos por parte de nosotros como personas, estamos en una línea en donde, si no hacemos algo, nos vamos a ir directamente hacia un futuro inseguro. Entonces, la idea es que tenemos que generar estrategias para poder tener un planeta seguro y justo. Y un poco de eso va el proyecto. Entonces, el objetivo general de mi tesis de investigación es saber o analizar el potencial que tienen las contribuciones de la naturaleza a las personas para poder generar un cambio transformativo. Y bueno, tengo tres objetivos generales. El primero es diseñar indicadores que justamente nos indiquen cuál es el patrón espacio-temporal que tienen estas contribuciones de la naturaleza, caracterizarlos bajo los tres principios de transformación y poder identificar en un sistema socioecológico cuál es su potencial transformativo. En cuestiones de teoría, tengo tres marcos analíticos importantes. Uno es bajo el sistema de los sistemas socioecológicos, el siguiente es el cambio transformativo y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Entonces voy a empezar con el primero, que es el cambio transformativo. Y el cambio transformativo, no sé si, para que no me esté atravesando, así. El cambio transformativo, pues básicamente lo ha propuesto el IPES, que es la Plataforma Intergubernamental de la Biodiversidad, y básicamente, como definición, nos dice que la transformación es la habilidad de crear interacciones socioecológicas radicalmente distintas cuando las estructuras ecológicas, económicas o sociales hacen inviable el sistema actual. Y bueno, tenemos evidencias, sobre todo evidencias ambientales, económicas, sociales, de que el sistema actual pues está siendo inviable. Entonces necesitamos esta habilidad de crear algo que justamente haga una reorganización fundamental de la totalidad, tanto de los factores tecnológicos, económicos, sociales, en donde también se incluyan paradigmas, objetivos y valores. Esto pues básicamente es una propuesta que desarrolla el IPES y que ha venido desarrollando en los últimos años. Entonces, para que nosotros nos tengamos o queramos transformarnos, es que la transformación es intencional. Sí tiene que haber como algo que nos motiva a querer transformarnos. Y bueno, esto, como lo refiero,
Es una propuesta que se ha manejado el IPES. Recientemente, el año pasado, salió el último documento que habla sobre el proceso de transformación. Ahora, como parte de los objetivos, también yo menciono los 3 principios de transformación. Y esta imagen a mí se me hace muy reveladora porque son básicamente estos 3 principios con los que juega el proyecto, que son las estructuras, las visiones y las prácticas. Estas en conjunto, de alguna manera, son las que van a generar o van a identificar cuál es el potencial transformativo. Cuando nos referimos a las estructuras, se refiere a la forma en cómo nos organizamos, cómo nos regulamos, cómo son los elementos de gobernanza. Cuando hablamos de visiones, se enfoca más en la perspectiva, en el pensamiento, en el conocimiento, y en las prácticas básicamente se relaciona con cómo nos comportamos, cuál es nuestro quehacer y cómo es que nos relacionamos. Bueno, ahí se desconfigura un poco, pero ya les hablé sobre la transformación, sobre los principios de transformación. Ahora, ¿qué son las contribuciones de la naturaleza a las personas? Básicamente, y bueno, al menos en México, mucha de la política ambiental se ha basado en lo que son los servicios ecosistémicos. Sin embargo, en 2015 salió esta propuesta y en donde básicamente lo que nos habla es de mirar a la naturaleza de una manera diferente, no como un servicio, no como la naturaleza nos está prestando un servicio, sino como una contribución. Y sobre todo, poder desligarla de cuestiones económicas. Al menos en México, muchos de los programas económicos en beneficio de la biodiversidad están enfocados en cuestiones económicas. Entonces eso ha sido como una crítica importante hacia la visión de los servicios ecosistémicos. Entonces surge esta nueva propuesta que finalmente no es que se contraponga a la propuesta de los servicios ecosistémicos, sino que es mucho más amplia, mucho más participativa, mucho más colaborativa, porque toma en consideración el conocimiento local, el conocimiento indígena. Y otra cosa importante es que no solamente es una contribución de la naturaleza de forma positiva, sino también cuáles son las cosas negativas que nos contribuye la naturaleza. Y otra cuestión importante es que está muy asociada a la calidad de vida que tenemos nosotros como personas. Entonces, al igual que los servicios ecosistémicos, también se divide, tiene 3 categorías: materiales, no materiales y de regulación. Entonces, básicamente las contribuciones son estas 3 categorías, ahorita no se ven, materiales, no materiales y de regulación, y tiene 17 categorías. Lo que trata de hacer en este enfoque de analizar y mejorar la calidad de vida de las personas es pluralizar los valores en diferentes cuestiones, ¿no? En cuestiones relacionales, instrumentales, pero sí como comida, sí como energía, pero también que nos dan en términos mentales, en términos psicológicos, en términos culturales, en términos de justicia ambiental, ¿no? Entonces, básicamente esto se generó en 2017, todavía no existen indicadores que nos hablen cómo están funcionando estas contribuciones. Encontré un documento generado también por el IPES con estas 17 categorías en donde nos están diciendo cómo se están moviendo estas contribuciones, pero son tendencias a nivel mundial. A nivel local no existe información todavía de esto. Y si ustedes se fijan, pues casi todas las contribuciones están a la baja, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de creación y mantenimiento del hábitat, pues todo lo que se ha perdido a nivel mundial del hábitat, algunas están como hacia la baja, a las que están más o menos hacia la alta se refieren, por ejemplo, a alimentos, pero bueno, porque tiene que haber una generación de alimentos con tal cantidad de habitantes que somos, o por ejemplo de energía, ¿no? Entonces estas son estadísticas que encontré a nivel mundial y bueno, esta es básicamente la propuesta importante de mi proyecto de investigación. Por un lado tenemos las 3 categorías de las NCPs: regulación, material, no material, y lo que trata de hacer mi proyecto es poder vincularlas
y analizarlas bajo los 3 principios de transformación, en términos de las prácticas, de las estructuras y de las visiones. De tal manera que mi área de estudio pues es un sistema socioecológico en la Ciudad de México, que bueno, como ustedes saben, es una de las ciudades más grandes del mundo. Ahí pongo unas estadísticas, ¿no? O sea, somos muchísimos, bueno, no muchísimos, más de 22 millones de habitantes. Entonces, pues básicamente la Ciudad de México, aquí en esta imagen traté de que se viera, pero pues todo es infraestructura gris. Más hacia el sur, que es en donde está ubicado mi zona de estudio, aquí vuelve a estar la Ciudad de México, esta es la zona de estudio en donde yo trabajo. Los criterios para identificar esta zona de estudio es que perteneciera a alguna zona que tuviera especial importancia de conservación, que se desarrollaran actividades económicas relacionadas con la naturaleza y que fueran zonas naturales con poblaciones todavía pequeñas, pero que tuvieran una presión muy fuerte, como lo tienen en las zonas urbanas. Entonces, este es uno de los primeros retos metodológicos a los que me he enfrentado, porque si bien pues tenemos una delimitación político-administrativa en México, también al momento de que yo querer trabajar con un sistema socioecológico, finalmente la delimitación a nivel cuenca hidrológica ha sido difícil y no necesariamente tiene que empatar, ¿no? Entonces, bueno, elegí el poblado de San Miguel Topilejo. Básicamente ahí se ve, es una diferencia abismal de pronto de salir de toda esta urbe de la Ciudad de México y encontrarnos con este tipo de paisajes. Entonces, pues básicamente tiene más de 11,000 hectáreas. Esta zona, casi el 80% está destinado a ser un área natural protegida a nivel federal, digamos a nivel nación. Sin embargo, casi de esta proporción, el 50% tienen una categoría que es área comunitaria de conservación ecológica, en donde los mismos propietarios de la zona verde, digamos que lo dan de alta hacia alguna institución para que ellos mismos lo protejan. Y bueno, solamente el 16% de esta proporción es área urbana, o sea, es área que, y mucho ha sido como por venta de los terrenos de los propios ejidatarios o propietarios. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta principalmente esta comunidad? Pues claro, asentamientos humanos irregulares. Ahora que fue la pandemia, hubo mucha invasión de terrenos de suelo de conservación. Tienen un gran problema con incendios forestales, toma clandestina de bosques para la deforestación, toma de terrenos por la delincuencia organizada y procesos de lotificación de las zonas ejidales. Creo que un gran problema que tiene actualmente México es que la delincuencia organizada se dio cuenta que la biodiversidad, el medio ambiente, todo esto finalmente genera dinero, porque hay mucha venta ilegal y muchas tomas clandestinas de los bosques. Entonces es un gran problema. Casi todas las montañas de México están tomadas por la delincuencia organizada. Entonces, ya para pasar, este es un esquema de la metodología que he estado desarrollando. De igual manera tengo las 3 categorías de las NCPs. Estos son los indicadores. Tuve que quitar muchos indicadores porque, como les mencioné anteriormente, muchos de estos indicadores están desarrollados para analizarse a nivel mundial. Sin embargo, por ejemplo, había uno que quité que hablaba sobre la salinización de los mares. Entonces, claro, ese cuando yo lo paso a nivel local, pues no me sirve de mucho. Entonces, hice una limpieza de los indicadores que a nivel local no me representaban nada o que no había información. Y entonces, finalmente, esta es como mi metodología. Están las 3 categorías, están los indicadores. Aquí tengo la parte del método en donde digo, bueno, voy a utilizar análisis espacial. Que se llama INVEST es un programa que, si bien está enfocado en servicios ecosistémicos, se está haciendo ahí alguna modificación para que ahora analice contribuciones de la naturaleza a las personas. Estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo información de fuentes secundarias y talleres participativos.
¿Cuáles han sido los principales retos metodológicos a los que me he enfrentado? Pues justamente ha sido esto, ¿no? La escala. ¿Cómo integro indicadores que de pronto son globales y cómo los estoy llevando a una cuestión regional y luego local? ¿Hasta dónde llega un sistema socioecológico? La temporalidad de los datos espaciales y demográficos, pues evidentemente son muy diferentes. Los censos en México son cada 10 años cuando queremos un nivel mucho más específico que es a nivel manzana, entonces a veces eso no me coincide con los datos de uso de suelo o con los datos de las imágenes satelitales. Y bueno, simplemente la combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas ha sido un lío. Respecto al mapeo de actores, que lo he logrado gracias a las entrevistas que he estado haciendo con las personas de la comunidad, pues básicamente está todo lo que se encarga de la vigilancia ambiental, que son el director, los brigadistas, todo el apoyo técnico que tienen. Hay un sistema como institucional que apoya al bosque, pero igual es bajo el esquema de los servicios ecosistémicos, en donde anualmente a los campesinos les dan cierta cantidad de dinero y no los vuelven a ver en todo el año, ¿no? Entonces ese es un gran problema porque hay muy baja participación de los campesinos en todos los programas que está tratando de hacer este programa Altepetl, de capacitaciones, de poder hacer transformaciones de sus cultivos y todo, porque finalmente ellos reciben el recurso y pues no se vuelven a aparecer. Está la parte del sector agrario, hay productores, hay agricultores, hay ganaderos, pero igual bajo la misma lógica de recibir el apoyo y se van. Entonces, básicamente, digamos que el cuidado del bosque está como muy polarizado, pero estos son los que se encargan básicamente de estar en campo y son los que cuidan el bosque. Además, como contexto, son personas de la tercera edad, básicamente. Son personas que en su mayoría son más de 65 años, que son los que están defendiendo el bosque y apagando los incendios. Entonces, no hay una transmisión hacia una cultura de las generaciones más jóvenes. La idea es tener algo así. Esta, pues obviamente todavía no es la mía, es tener las 3 categorías de las NCPs, los indicadores y poder decir qué principio de transformación está presente o no. Y de alguna manera, si están los 3 presentes y funcionan, es que este indicador sí tiene el potencial de transformación. Y ahí está, esos son algunos de los datos que he obtenido. Lo pongo nada más porque esto es una cosa que llama la atención, que son no tengo dato, porque en realidad es en la cuestión de las prácticas en donde está fallando todo, ¿no? O sea, sí hay una estructura institucional, sí la gente quiere hacer, sí la gente conoce, pero en el quehacer, en el comportamiento, no se está vinculando. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Estos son como algunos ejemplos. Lo que quiero es hacer esto, ¿no? Decir, indicador 1, creación y mantenimiento del hábitat. Mi indicador es analizar cómo está el área de la cobertura natural y se hace con el programa que se llama INVEST. Y aquí está el potencial transformativo, en donde trato de poner este gradiente en rojo y verde, en donde digo, las visiones no están presentes. O sea, sobre cómo está el hábitat, a la gente no le importa. Las estructuras, sí hay una estructura institucional y la gente está haciendo mucho, pero en realidad ya en síntesis este indicador está yendo a la baja. Entonces es más o menos lo que quiero hacer. Estas son algunas imágenes que tengo de la temporalidad. Por ejemplo, ahí hay una proporción aquí tal vez no se ve muy bien, pero hay una zona que está completamente deforestada. Esta es un año 2003 y aquí se ve cómo es que el bosque pues se ha ido acabando, ¿no? Este es otro indicador, por ejemplo, regulación de la cantidad de agua dulce. El indicador es la cantidad de agua, se hace con INVEST también, se hace con entrevistas
Y aquí pues está peor, porque no hay una parte que realmente nos diga que la gente está haciendo algo sobre las visiones. Las estructuras también están más como hacia el gradiente rojo. Y bueno, pues en las prácticas sí hay, ¿no? Es una zona que es un bosque húmedo y hay mucha agua, pero todo se va hacia la Ciudad de México. Y ellos solamente obtienen agua por puras pipas. O sea, realmente no tienen agua, aunque es un bosque, aunque ellos son la principal recarga de los mantos acuíferos, pero debido a toda la estructura que hay en términos de drenaje en la zona, no tienen agua y solamente es mediante pipas. Este es otro indicador que es de los no materiales, que se refiere a las identidades de apoyo. Esto se hace mediante caracterización y con entrevistas. Entonces, pues básicamente esto pues hay mucha identidad sobre todo hacia el maíz, pero pues finalmente este es un indicador que yo creo que son los que tienen más fuerza, pero pues igual no ha logrado como potencializarse y pues ahí está la gente tratando de organizarse y tratando de hacer cuestiones identitarias para proteger su bosque y pues ahí va. ¿Cuáles son algunas reflexiones que he tenido hasta el momento? Es esto, la transformación tiene que ser deliberada, o sea, sí tiene que haber una intención de querer hacer un cambio. El enfoque de la Sensi-Peace, pues básicamente me está sirviendo como guía para poder promover transformaciones socioecológicas. Otra cuestión importante es que tienen que ser coproducidas, no nada más un grupo de personas tiene que ser todos los actores tienen que participar y pues hacer la intención. Y obviamente con sistemas de conocimiento diversos. Y pues básicamente el objetivo principal de la transformación debe de ser reconectar a las personas con la naturaleza. Y pues es todo. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Muy linda tu presentación. No sé si me fui muy rápido. Estuvo muy bien en tiempo, pero estuvo perfecto porque se entendió perfecto. Y sí, muchas gracias. Pues no, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Tienen dudas? ¿Consultas para Laura? Aprovechemos que está con nosotros. Sí. Gracias Laura, muy lindo, la verdad hermoso que nos has hecho conocer sistemas que, bueno, que no son familiares para nosotros y está muy bueno, con otros problemas y otras cosas, pero bueno, sistemas que tratan de mejorar de alguna manera. La pregunta que te quería hacer era más o menos de qué tamaño de población estamos hablando, cuántas personas, a qué se dedican. Bueno, un poco lo dijiste ahí, pero digamos por ahí contanos un poquito más como para entender el sistema, si se puede. Sí, voy a dejar. ¿Querés dejarme presentar? No, lo dejo. Por supuesto. Pues mira, en realidad es que esta comunidad es chiquita, no es muy grande. Desafortunadamente forma parte todavía de uno de los municipios de la Ciudad de México. Entonces, que la Ciudad de México es un monstruo. Esta localidad debe de tener, no sé, 15,000 personas y todos ellos, en su mayoría, son comuneros. No sé si aquí manejen esa categoría de comuneros. Ahí es en donde toda la tierra es de todos. O sea, no tienen como una propiedad. Bueno, hay comuneros y hay ejidatarios. Los ejidatarios sí son propietarios como de su propia tierra, pero acá toda la tierra es de todos. Entonces, eso ha complicado un poco porque de alguna manera, como todo es de todos, todos deciden qué hacen y qué no hacen. Entonces, es difícil que a veces puedan llegar a acuerdos. Los comuneros básicamente tienen 3 actividades, o se dedican a cuidar el bosque y solo es como su propiedad, o algunos son productores, principalmente de maíz, de sorgo, de frijol o de alguna árbol frutal, y otros son productores de ganado o ovino. Entonces, pues como que todas sus actividades económicas sí están enfocadas a la naturaleza, sin embargo tampoco han logrado, medio viven de eso porque en realidad es que lo llevan a una venta muy local
hacia la zona de la Ciudad de México, pero es una venta muy esporádica, es como con camiones que a veces bajan, se encuentran en alguna esquina y ahí venden sus productos, o sea, no es como que tengan grandes ventas de lo que producen. Entonces, claro, su principal recurso pues es a través del gobierno, de estos programas de pago por servicios ambientales. Sí, eso ha complicado un poco la situación. Sí. El gobierno les paga por proteger el gobierno les paga por proteger su bosque, pero es una actividad muy, pues no tiene los objetivos muy claros, porque cada año el gobierno los vigila a través de imágenes de satélite y si ve que alguna zona está deforestada, les baja el presupuesto porque no lo cuidaron bien. Entonces, pues ellos obviamente tienen una molestia muy grande porque al final pues tampoco tienen los elementos ni las herramientas por si llega un incendio forestal muy fuerte, pues les digo, son personas de 60, 70, 80 años, entonces tampoco tienen muchas herramientas para poder contrarrestar eso. Entonces sí lo tienen que cuidar muchísimo porque pues eso no, de alguna manera si no lo cuidan bien, el presupuesto va bajando. Y a veces les bajan y no saben ni qué zona es la deforestada, o sea, no es claro el por qué les bajan el presupuesto muchas veces. Sí. Cuidar significa cuidar de incendios y de deforestación. Sí. Ese es el cuidado. Ese es el cuidado. Tienen otro proyecto que es, tienen el proyecto del cuidado y tienen otro que se llama restauración. Pero el de restauración no, básicamente el gobierno piensa que haciendo solamente plantar, ¿no? Pequeñas semillas lo van a hacer. Y en realidad es que justo cuando voy con las personas lo que me dicen es que llegan trailers enteros de semillas, pero a la gente no le da para poder sembrar tanto y no lo pueden regar y entonces pues la mortalidad de las semillas es casi del 80%. Entonces los apoyos de restauración tampoco están funcionando. Sí. Sí, es muy triste. El control del gobierno solo es satelital, no es que se acerquen a la comunidad. En primera instancia es satelital y ahí ven la comparación de un año a otro y dicen, sí, está deforestado, baja. Y regularmente sí tiene una instancia que ahí es la Corena, y la Corena tiene diferentes técnicos que son los que están en contacto con productores, o sea, pero hacen visitas como esporádicas, de pronto no es como que un acompañamiento completo. Sí. Laura, muy interesante todo lo que nos compartiste. Justamente con esto que mencionás de que predominan como en las edades más grandes, no sé si pudiste en las entrevistas hablar con jóvenes o cómo es el rango de edad de personas que entrevistaste y por ahí si has notado las respuestas diferentes en las contribuciones que te mencionan los más jóvenes con respecto a los más grandes. Sí, algo que pasa en México es que las personas dedicadas al campo es como digamos, hacen un esfuerzo porque sus hijos salgan del campo, como una visión de mejorar la calidad de vida. Entonces, muchos de los brigadistas, de los campesinos que tienen hijos, es que mi hijo se fue a la ciudad a estudiar y él no se va a dedicar a esto. Entonces, eso por una parte. Otra parte que yo pienso que es un problema mayor a nivel nacional es que en la educación básica quitaron todas aquellas materias dedicadas al medio ambiente y a la biología. Entonces, los niños no están recibiendo suficiente educación ambiental. Entonces, si bien lo reciben como los primeros años de educación, de ahí lo vuelven a recibir hasta que son adolescentes y eso es como un año y no más. Entonces, creo que también esa parte hacia las infancias a nivel nacional no se está cubriendo. Entonces, pues claro, de ahí viene la idea, una parte del progreso, ¿no? Directamente de las personas, de decir, el campo no es como para que progreses, vete a estudiar. Y otra parte es esto, ¿no? Que en las infancias no hay como mucha conciencia ambiental al hacer esta reforma educativa. Sí.
Yo quería hacer una consulta un poco más, no tan local, digamos, sino más teórico, más amplia, en relación a tu propuesta de proyecto que vos contaste que es tomar el marco y aplicarlo a escala local, ¿no es cierto? Sí. Y probar cómo funciona, digamos, la posibilidad de aplicar ciertos indicadores a escala local. Entonces, quería consultarte en tu búsqueda o en tu exploración o bibliográfica o de caso o en tu experiencia a través de tu caso de estudio, ¿qué potencialidad le ves a este gran marco de que haya algún tipo de mecanismo de guía o protocolo o no sé cómo llamarlo, que permita aplicar de forma real, que creo que es un poco lo que vos estás buscando, estos marcos teóricos a procesos de cambio que puedan aplicarse en territorio? Porque si no, seguimos siempre con los marcos teóricos y lo maravilloso que son, pero como vos bien decís, cuando vas a la realidad después tenés problemas con la gestión, con las organizaciones sociales internas, con las políticas educativas. Entonces, no es algo que pasa en México, o sea, a nosotros nos pasa prácticamente lo mismo que vos nos estás contando, nos pasa acá, digamos, también. Entonces, era un poco eso, digamos, ¿cuál es tu lectura y cómo ves la proyección de estos marcos? Si crees que de verdad puede generar ese cambio del agujero negro rojo al verde que mostraste en tu primer diapositiva. Pues mira, yo en realidad en el proyecto, o sea, no trato de generar ninguna transformación. Sí, eso lo entendí. Como que, digamos, esto es un marco, digamos, es tan nuevo que además me ha costado mucho trabajo en términos de lectura encontrar información de cómo aplicarlo y en realidad es que voy moldeando el asunto. Lo que yo trato de hacer es poder, digamos, dejar la base de decir, el hábitat se puede medir así, la cantidad de agua se puede medir así, de tal manera que esta medida pueda aplicarse a otros sistemas socioecológicos y que evidentemente se tienen que modificar dependiendo del contexto local. Esa es la cosa, que muchos, justo, como que todo lo que se genera y la ciencia a veces tiene esta tendencia global, pero no nos damos cuenta de los elementos locales que tenemos. Aún en México tenemos una amplia biodiversidad, ¿no? Que de pronto estos indicadores que tal vez yo estoy generando, si me muevo un poco a otro estado, van a ser completamente diferentes. Entonces, creo que lo que yo quiero dejar como huella con el proyecto es poder decir, estos son los indicadores base, y si tú los combinas con estos tres principios que tiene que hacer operativos, o sea, no solo en términos de cómo se mide el territorio, sino también quién vive en el territorio, qué visión tienen, qué estructura tienen, qué prácticas desarrollan. Creo que más bien mi enfoque es unir estos dos y decir, esto te va a dar el indicador y tú ya tienes que ver en dónde está, ¿no? Entonces, al final, el tener esta matriz le puede dar apoyo a los tomadores de decisiones de ver, identificar. En concepto de diagnóstico. Exacto, en el concepto de diagnóstico, decir, mira, en este indicador no hay ningún principio, es aquí donde se tiene que poner énfasis, ¿no? O a lo mejor este está en rojo y a lo mejor este le falta poquito. Si nos enfocamos en las visiones, tal vez este tenga un potencial transformador. Es un poco lo que quisiera, como que la propuesta del proyecto. Sí. Bueno, es lo que es la intención. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera, pero ocurra que no sé nada. ¿Cuál sería un ejemplo de una contribución a la naturaleza, de la naturaleza negativa? Sí, está manejando plagas, enfermedades, básicamente son como las dos que tiene ahorita. Y muchos de ellos se pueden ver como de manera positiva, por ejemplo, cantidad de agua, pero también es qué pasa con eso cuando no hay agua. Pero los específicos negativos básicamente se enfocan en los dos, en las plagas y en las enfermedades. Sí, que además se nos hizo como muy pertinente ahora, pues, después de la pandemia, ¿no? O sea, como que esa parte no se había planteado tanto. Sí. ¿La predación también la toman? Sí, claro, sí. Predación. Por ejemplo, no sé, aparece a veces una contribución
contribución cuando vas al campo, voy a citarlo en mi caso puntual, no sé, cuando la gente te dice, no sé, el puma me come mis cabras, ahí es una contribución que ellos la toman como negativa. Como una percepción, las percepciones negativas sobre la naturaleza. Sí. Sí, están de la mano de eso. O sea, estas contribuciones, y es un poco lo que decía Laura al principio, depende mucho de la perspectiva de la que se mire. Entonces, es una contribución negativa desde algunas perspectivas y desde otras a lo mejor no. Sí, desde la perspectiva del científico, el puma tiene un rol fundamental en el ecosistema. Entonces vos no dirías que hace una contribución negativa, pero un poblador que depende de sus 15 cabras y viene el puma una noche y le mata 10, él te va a decir, este bicho es una porquería, es una contribución negativa. ¿No? Para ellos quizás no le están viendo ninguna cosa positiva a la existencia de ese animal. Entonces, bueno, eso está muy bueno porque este marco de las contribuciones te permite verlo así, desde distintas perspectivas. ¿No? Ese juego de las visiones está muy bueno, porque bueno, es el que permite el diálogo, ¿no? Claro. Si no, nosotros vamos siempre con lo nuestro. No, Claro. el puma no hay que tocarlo porque el puma es fundamental en el ecosistema. Claro. Sí, bueno, pero a ver, ¿qué te está Y sobre diciendo? todo cuando hacen miradas globales, Claro. porque eso las contribuciones van a depender de la economía, de la mirada cultural de las poblaciones que viven. O sea, para nosotros el elefante nos parece precioso, pero si vas a A la lugares India les destruye los poblados. o sea, lo odian, y para Claro, nosotros el odian turismo porque es somos divino. Claro. Entonces, También bueno, va a depender eso está bueno. El marco ese tiene eso. Y también va diferente al fluctuando, de me servicios. imagino. Bueno, como esto, con Claro. la edad de las personas, con Sí, la totalmente. relación que se ve. Y a la hora de tomar una decisión, ¿se tiene en cuenta más la percepción local? ¿O se debería tener más en se cuenta? debería. Se debería. Más bien, se debería. Porque son los que efectivamente Claro. reciben un resultado, digamos, de esa Lo ecuación. que pasa es que para tomar decisiones no solamente tendrían que tener en cuenta eso, sino también un cambio de paradigma en las tomas de decisiones. Claro. Que eso ya Pero es es bien interesante porque es un marco que está pensado exclusivamente para los tomadores de decisiones, para políticas públicas, porque al final siempre planteas el problema, pero no mirás una solución o cómo es la alternativa. Y en el cambio transformativo estás diciendo, bueno, este es el eje que hay que mirar, por acá es donde hay que ir. Está muy pensado para eso. Está bueno las dimensiones de las que habla Laura, está muy bueno, porque entonces uno puede ver el cambio transformativo en las distintas dimensiones, porque uno a veces solo usa el indicador para decir el estado del río, bueno, contaminantes, pipipí, qué sé yo, y te olvidas a lo mejor de los otros, Claro. de qué estructuras hay relacionadas con el bienestar del río y el estado de qué visiones, qué prácticas, ¿no? Entonces es como que le das todo Sí, un no fondo. es el indicador per se, sino Exacto. esta combinación ahora con los principios transformativos. Eso está bueno. Ese es el reto. Eso está lindo y complejo. Sí. Claro, pasar como este gradiente del verde al rojo, esa es la parte que ahora estoy muy atorada porque no sé cómo establecer una métrica para todos los indicadores y decir, está en verde o está en rojo, ¿no? Ahí estoy. Sí. Sí tiene Pero vos buscas una única métrica estandarizada para todos los indicadores, porque por ahí en realidad es al revés. Para cada indicador construir su propia métrica. Sí. Debería ser. Sí, porque por ejemplo están los NCPs materiales que son muy biológicos, ¿no? Se refieren a cantidad de agua, hábitat, Es más fácil. pero los no materiales que son aprendizaje, identidad, tranquilidad, apoyos, tradición. esos, El campo me da tranquilidad. Exacto. No. ¿Cómo medimos una identidad? ¿No? Como aprendizaje, sí, de pronto decía, bueno, ¿cuántas escuelas hay? Pero tiene que ir más allá, es más profundo. Entonces creo que mi problema ha sido con las NCPs no materiales. Sí. ¿Qué son las sociales? Y a través de entrevistas a Sí. los actores sociales, los distintos actores sociales que forman parte de tu
Pues ahorita estoy yendo a hacer entrevistas, entrevisto a todo el mundo, así, a las instituciones, a las personas, a los brigadistas, a las mujeres, a los niños no he entrevistado, pero estoy en eso. Entonces tengo un mundo de entrevistas, pero justo como que todavía no estoy ahí. ¿Y cómo te reciben las personas cuando vos le vas y le planteas las entrevistas? ¿Tenés una mayoría positiva? ¿Algunos, quienes se niegan, quienes no? Muy mal. Entonces busquemos otro método. Muy mal, sobre todo. Porque es muy difícil el tema de las entrevistas, justamente por eso, porque tenés es que... gente muy resentida, ¿sabes? Bueno, no todos, pero tuve una experiencia con un brigadista hacia el medio del cerro, arriba, pues son gente mayor, gente que justo no tienen como les dice apoyo, les dan un apoyo de nada, pero no tienen seguro médico, no tienen prestaciones, no tienen nada. Y entonces es como de, ¡ay! Otra investigadora más. ¿Ya usted qué quiere? ¿No? Sí. O sea, pero te hablan así y son personas muy rudas, ¿no? Y entonces yo, pues lo que usted me quiera decir, pero tienen mucho resentimiento porque justo, o sea, nosotros apagamos los incendios, nosotros recorremos el bosque, nosotros estamos, los talamontes que llegan con metralleta, llegan a balazos, entonces, de verdad, o sea, ponen su vida en riesgo, entonces, no muchos me reciben muy bien. Y para mí una pequeña salvedad y que hay que tener en cuenta al momento de entrevistar que por ahí las respuestas a un hombre y a la mujer no son lo mismo. Ah, claro. La cuestión de género Eso importa lo mucho en el decir, momento, sí. Eso es muy importante. Quizás sí. si lo haces con un hombre las respuestas son, o sea, Voy, no tan sí. prepotentes. Voy con uno de mis alumnos porque a mí me da miedo, o sea, la verdad es que me da miedo, entonces he ido con uno de mis alumnos y en realidad es que a quien le contestan es a él, a mí no. Sí, Esa es la verdad. ¿Había otra pregunta? Sí. Perdón, Cristina. Muy interesante tu estudio, gracias por compartirlo. Me quedé pensando en algunas cosas sueltas, en el sentido, por ejemplo, del concepto de gobernanza que nombraste y en el sentido de esta falta, si se quiere decir, de educación ambiental, que comentabas también que hay en un amplio grupo etario. Y entonces pensaba, no tengo del todo claro en realidad mi pregunta, ¿no? Pero que tiene que ver un poco también con lo que han ido compartiendo las compañeras al respecto del fortalecimiento social, ¿no? Las acciones ya más no estructurales en el sentido de tu investigación. Si crees que también sería posible brindar una devolución para una mejor gestión, ¿no? Desde las políticas públicas, siempre pensándolo del concepto de la gobernanza y lo relevante que es la participación de los actores sociales en los procesos de toma de decisiones, y a partir de todo esto que vos estás contando, ¿no? Que es una población etaria más, si se quiere decir, bueno, más envejecida, mayor, que hay un sentido muy particular de pertenencia comunal de la tierra, pero que en el medio hay un amplio grupo etario que no tiene formación en educación ambiental. Entonces, bueno, quería preguntarte alguna reflexión sobre eso, en el sentido esto de si hay verdaderamente un sentido de la gobernanza en el proceso de toma de decisiones. Si bien es un concepto que todavía está muy en construcción, perdón, hablo más de la ciencia política, ¿no? Está todavía en construcción, pero bueno, que es muy relevante las percepciones de las que ellas conversaban, ¿no? El sentido de pertenencia también, bueno, si tenés alguna reflexión sobre eso, gracias. Pues con quien me he acercado a trabajar y son los que me permitieron la entrada a la comunidad se llama representación comunal. Ellos se eligen cada 3 años y son parte de los mismos comuneros. Y ellos son los que de alguna manera también me acompañan. Y digamos que el compromiso que hicimos como personal fue esta devolución de toda la información que se genere es para ellos. Entonces es difícil porque ahorita los que me dejaron entrar y están terminando su gestión, ese es otro. Las gestiones, entonces ahora que terminen ellos, tengo que acercarme con la nueva gestión que es muy chiquito, ellos son los que tienen su tesorero, su presidente,
tengo que acercarme nuevamente con ellos para que tengan esta misma línea ambiental, porque no todas las representaciones tienen esta visión. Entonces, esa parte también dificulta, porque bueno, esa es la gestión que ve la comunidad, pero claro, encima está la del municipio y encima está la nacional, y entonces que todas compitan, no bien todas tengan el mismo eje de la visión de protección, no siempre pasa. Es bastante importante fortalecer a los actores sociales, ¿no? A los que tienen mayor sentido de pertenencia, por ejemplo, una cuenca, o en este sentido más comunal, sería muy interesante poder fortalecer eso a lo mejor desde los niños de la comunidad, de repente. Porque bueno, para arriba podemos tener opiniones de todo tipo ya a nivel muy verticalista, ¿no? Pero lo importante es que ellos tengan claro qué es lo que quieren, ¿no? En su uso, en su aprovechamiento, en su gestión, en su manejo de esos bienes comunales, que me pareció re interesante esa categoría. Sí. Y creo que sobre todo yo siempre que termino es esto, la importancia de las infancias. Porque al final, pues sí, hay gente que es muy arraigada, que es muy identitaria, pero son personas de la tercera edad y que si no se transmite ese conocimiento a las nuevas generaciones, no va a haber quien cuide el bosque. Entonces, Van del campo, ¿no? Sí, por eso mi pregunta de los jóvenes recién, porque en realidad estas comunidades, o sea, no es algo exclusivo de México, sino es algo muy exclusivo de la ruralidad, de las comunidades exclusivas, en donde están solamente esas edades más de 60 para arriba y se pierden esa edad y se pierden los saberes, se pierden las prácticas, se pierden los lugares, los sitios, claro. Y que al final no necesariamente esta visión del campo es como la que te empobrece, ¿no? Hay un caso que me contaron, que todavía no entrevistó a la chica, que me parece muy bonito. Ellos se dedican casi al maíz, entonces siembran el maíz y solamente por julio, agosto tienen una venta de maíz, hacen la feria del maíz, todo el maíz, y ya, se acaba. Todo el demás año no tienen nada. Entonces, lo que están haciendo es una capacitación transformadora, en donde ellos, a través del maíz, todo lo que se les quedó, puedan hacer whisky. Seguro es un whisky que no tiene gran calidad, ¿no? O sea, en México, pues, ¿quién produce whisky? Pero entonces les están enseñando a que produzcan whisky. Y solamente de todos los productores, una, que es mujer y mamá de 3 niñas, se atrevió. Y entonces ellos, los que entrevisté, me dicen, es que es impresionante porque llegamos con las niñas y normalmente siempre, ¿qué quieres ser de grande? Y entonces las niñas les dicen, quiero ser astronauta o campesina, ¿no? Pero es como por este asunto de su mamá, o sea, y es la única. Entonces yo tengo muchas ganas de entrevistarla, justamente por eso, para decir, bueno, ahí está una semilla, pero una de 250 productores que son. Bueno, pues ahí sí. Sí, debe haber muchas más que, bueno, vas a ir encontrando. Ojalá. Es la idea también. En la exploración. Sí. Bellísimo trabajo. Muchas gracias por compartirlo. Gracias. Cuando termines tu trabajo nos contás cómo te Yo vengo. Claro, porque ahora estamos como en el mes de la gente. También le agradezco porque la que está ahí es mi hermana. Ay, la hermana siempre siendo enamorada. Qué hermoso, qué hermoso. No, pero se conectaron varias personas. Sí, bueno, ahora sí. Sí, como Había como 4 personas. un gustazo de Estuvo bien. No, nos ayudamos mutuamente a sacar adelante este